de regreso a la cabina en Tiempo Vital, hoy conversando con don Ángel Delgado, y nos habíamos quedado en una pregunta. Usted quería hacer un paralelo de lo que estamos viviendo en el sistema de los operadores de justicia, el Congreso y el fútbol. Sí, para que nos entiendan los amigos, y hay que poner unos ejemplos gráficos. Por ejemplo, en el tema del fútbol, todos sabemos que los partidos comienzan realmente cuando el árbitro da el pitado y la pelota empieza a moverse en la cancha. Correcto. Pero antes del partido hay todo un conjunto de actos que son preparatorios, ¿no? Y ahora con la televisión y al ser más comercial el espectáculo, desde que salen los jugadores, se los sigue por la calle, en el ómnibus. Los previos. Llegan a la cancha, hay los previos, se canta el himno nacional, el árbitro exhorta, se sortea la cancha, quién le toca, quién empieza, quieres el arco sur, el arco norte, etcétera. Todos esos actos podrían ser parte del partido, pero son actos preparatorios. Bueno, en materia penal se llaman diligencias preparatorias o preliminares. Tienen eso, es determinar primero si hay delito o no. Un fiscal no puede investigar si no sabe que hay un delito. Un fiscal no puede ir ante cualquier denuncia, mira tú, y conocerla. En cambio, la policía sí tiene esa disposición para poder actuar en el ámbito preliminar, que repito, no tiene otro propósito que el decir, sí, efectivamente hay un delito, porque mañana puede hacerse una denuncia falsa, han puesto una bomba en tal sitio y no han puesto nada. Y luego determinar quiénes podrían ser los posibles responsables. La policía no va más allá de eso. Posibles, hace una lista. Y luego empieza ya la investigación fiscal propiamente dicha, donde entra a fondo y sobre todo busca determinar si los hechos tienen la suficiente masa probatoria y, en segundo lugar, si coinciden con los tipos penales para hacer la acusación correspondiente. La percepción... Eso que se llama la formalización de la investigación preparatoria. Sí. Mira, a mí me hubiera... el código más no lo habla con claridad, y ahí viene un problema. Diligencias preparatorias es lo previo, y el inicio de la preparatoria comienza con una norma, con un decreto, con una resolución que saca el fiscal del caso, diciendo voy a investigarte formalmente, ¿no? Ahí en ese momento uno ya pasa a situación de imputado, se acredita a su abogado y se inicia un proceso que dura un tiempo determinado antes del juicio. La investigación preparatoria culmina con una acusación fiscal, que es la materia que se va a discutir en el juicio, luego de una etapa intermedia, que le llaman algunos expertos, donde se trata de acreditar, de verificar si la acusación fiscal es consistente o no. A los señores Pérez y Vela le han mandado 22 veces que la vuelva a hacer, sí. Porque no han podido, o sea, este documento que resume, que sintetiza la investigación de varios meses o años incluso, no ha sido suficientemente sustancial para sostener la imputación que bien, se entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las diligencias preliminares, cuando todavía, digamos, el tema ni siquiera ha sido verificado si se trata de un delito, por Dios. La percepción que se tiene, Ángel, digamos, viéndolo desde fuera, porque vemos al fiscal de la Nación salir a defender sus fueros, vemos congresistas fijando posición respecto de este tema, entendidos, ministros hablando del tema, y entonces se deja una percepción de que hay una especie de politización. Eso es. De la actividad, y por otro lado hay una especie, o se busca una judicialización del tema político. Entonces nos deja una sensación de incertidumbre a la comunidad civil, de no saber exactamente qué es lo que está pasando y hacia dónde quieren llevar el tema. Bueno, en efecto, porque efectivamente es la policía la que te llega a poner inclusive ejemplos extremos. Mira, el tema de la policía y la fiscalía es para perseguir el delito común, el delito que perjudica a millones y millones de peruanos y donde estamos absolutamente desvalidos y en la intemperie. Ese es el tema de fondo, esa es la tarea fundamental. Y no se solucionaría el tema. Los delitos políticos, sí. Mira tú, son es un porcentaje que no llega ni al 0.5%, por Dios. Es una parte. Lo que pasa es que al haber politizado la actividad jurisdiccional, incluso le llega a la policía, entonces lo estamos viendo desde una óptica política que es diferente, y eso no debería eso no debería ser así. Yo me estoy poniendo en el caso de la eficiencia que le reclamo a la policía y le reclamo al Poder Judicial y al Ministerio Público para que persigan el delito
que agrede a los ciudadanos de a pie. Y ahí hay una enorme ineficiencia y ahí la inseguridad campea, no solamente porque la policía a veces falla, sino porque la policía cuando cumple su trabajo, jueces y fiscales se echan la culpa mutuamente para poner en libertad a estos delincuentes que al día siguiente vuelven a delinquir. Acabo de ver hace pocos días a una fiscal que no se ocupaba del tema dentro del plazo establecido por ley porque tenía que ir a saludar a su suegro. Increíble. Bueno, ese es el problema de fondo. Eso es lo que debería motivar. Pero claro, como esto se ha sesgado hacia lo político, estamos hablando, dentro de los 90 minutos del partido. En lugar de hablar del Partido Globo, estamos hablando de la jugada que ocurrió en el minuto 17. Y no se podría crear un contrapeso, digamos, estoy pensando en borrador, ya ni siquiera haciendo una reforma constitucional, pero creando una policía especializada adscrito al Ministerio Público para que uno y otro se fiscalicen mutuamente y se cumpla primero con la investigación. Es que si está adscrita, ella sería pues la fiscalía en uniforme. Policial. Eso no existe en ninguna parte del mundo. No. Yo estoy pensando en borrador. No, está bien. O sea, eso sería que la policía. No, le dirá soporte. No, la policía le da soporte. Y no se vulnera el precepto constitucional, el 159. La policía le da soporte. No solamente eso, sino que además el fiscal, cuando la policía interviene, debe ser notificado el fiscal correspondiente para que tome conocimiento. Y en todo caso puede hacer la averiguación y garantice. Mira, los fiscales, aunque parezca mentira, digo parezca mentira porque ahora la idea del fiscal es de un verdugo que persigue, está para defender los derechos de las personas. Así es, del ciudadano. No es así. Ahora el fiscal se convierte en una suerte de verduguillo, un persecutor. Entonces, cuando se pone que la labor policial tiene que ser puesta en comunicación para que no sea una cosa secreta solamente que quede en las comisarías o en los cuarteles de la policía, es para proteger a las personas, ¿sí o no? Entonces el fiscal dice, bueno, señores, ustedes en esta comisaría han detenido a tales y tales personas, quiero ver qué ha pasado, si ya salió o no salió. ¿Te das cuenta? Esa labor de control siempre existe, pero la labor de investigación es policial siempre, inclusive ahora, porque no puede hacer de otra manera. Lo que pasa es que ahora cada vez que hay que pedir permiso, autorización, y ahí es donde se produce una serie de cruces y dilaciones que la experiencia práctica viene a decir que luego de aplicado el Código Procesal, con las desavenencias y los resultados negativos que estamos aquí conversando, conviene hacer una revisión y volver a una práctica que ha sido histórica en el Perú y por ende no es inconstitucional, ni mucho menos, porque ya estaba vigente la Constitución del año 93. Ahora, mira, yo puedo aquí aceptar el debate técnico de que esto es mejor y esto es peor, efectivamente, pero lo que no acepto es que se diga que estas medidas que se están dictando son inconstitucionales, están dentro del marco de la Constitución. La Corte no puede entrar al extremo de decir si la policía sí, la policía no. Ese es el asunto y eso tiene un desarrollo legal. El Código Procesal Penal es una ley y como una ley puede ser modificada por otra ley dentro del contexto. De naturaleza garantista además. Ahora, debiera. Cosa que no está sucediendo. Ya. Esa es una cosa que debiéramos también reformar porque los jueces que deben a su vez proteger a los ciudadanos de los excesos fiscales siempre convalidan sus actuaciones. Hablaba de reforma y revisión. La gente está pidiendo, casi es una especie de clamor generalizado, reforma del Poder Judicial. Pero yo iría más allá, ¿no cree usted, Ángel, que debería hacerse una reforma del Estado, digamos, desde una perspectiva distinta, dada cuenta de la circunstancia que vive el Perú en ese momento? Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Falla el Parlamento, falla el Poder Ejecutivo, el sistema ministerial, etcétera, etcétera. Todo objeto de reforma. Pero, sin embargo, una de las peores cosas que le pasa a la República actual es que el orden de poderes establecido en la Constitución. Una democracia, vamos a explicarlo desde abajo, es el gobierno del pueblo. Pero como el pueblo no puede gobernar, lo hace a través de sus representantes que elige periódicamente. Entonces, en una democracia, el poder supremo está en manos de aquellos que son representantes del pueblo. Así es. Y están en el Parlamento y están en el Poder Ejecutivo, ambos elegidos. En ninguna parte de la Constitución se dice que los jueces son el primer poder del Estado, ni que tienen la última palabra. No, pero hacen reformas incluso de decisiones emanadas del Congreso mediante resoluciones judiciales. No sé si vamos a ver el tema de Cerrón,
si lo vamos a ver, yo me guardo mis argumentos, pero si no, quiero adelantar lo siguiente. En el tema Cerrón, yo estoy en desacuerdo con la propuesta, totalmente. ¿Por qué? Porque el Congreso es un órgano político. Hace un foro político. Entonces, un órgano político no puede controlar, fiscalizar a un poder que por su naturaleza se mueve por el derecho, que es un poder jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, es un desatino lo que hace Cerrón, ¿no? Cerrón, no el Congreso. Me parece que en honor a... lo hice por esta ley que por este proyecto de ley que pretende formar esta nueva comisión para supervisar que no es una propuesta, que no es una propuesta del Congreso en puridad. Es la propuesta de uno de los 130 congresistas. No, pero a ver, pero ahí habría una duplicidad de funciones. Para eso está la Junta Nacional de Justicia, está el órgano de control interno. Lo estoy diciendo de la siguiente manera. No, digo, en respuesta al despropósito de Cerrón. No es por un tema de duplicidad, es un tema de contenido, y lo estoy aquí definiendo. Claro. Un órgano de control político controla políticamente o no. Claro, entonces, ¿cómo vas a controlar políticamente al Poder Judicial? No puedes hacerlo. No se puede, porque el Poder Judicial se mueve con otros criterios, con arreglo a ley. Así es. Es un poder jurídico. Así es. ¿no? Y ahí sí se prestaría para pensar de que esto tiene una intencionalidad política vedada. Eso sería el régimen de Stalin, el régimen cubano, o lo que quieren hacer en Venezuela. ¿Te das cuenta? Pero, perdón, vamos a una pausa. No, sí, así es. No, ahora bien, entonces eso es así. La razón es porque es un órgano político. ¿Te das cuenta? Entonces el órgano no puede controlar a un poder jurídico. Así es. Ahora bien, eso que ha causado tanto escándalo, sin embargo, no es al revés. El valiente presidente de la Corte Suprema, el doctor Arévalo, critica a fondo. Muy bien. Yo subrayo que, por cierto, es una iniciativa de un congresista que tiene esta capacidad y puede presentar cualquier cosa. Yo he visto congresistas que dicen que se derogue la ley de gravedad y se acabó. Pero eso no va a ser propuesta del Congreso. Aquí aprovechamos para poner una chiquita al Congreso cuando es una petición, es una iniciativa de un solo congresista. Por supuesto. Pero mira, así como es un despropósito, yo quiero que coincidas conmigo que es un despropósito también que el Poder Jurídico pretenda controlar las decisiones políticas del Congreso de la República. Por supuesto que sí. Porque dicen exclusivas y excluyentes. Entonces, hay jueces provisionales que dicen, no, tú no puedes elegir al defensor del pueblo. Tú no puedes elegir a los miembros del TC. Y le han dicho al Congreso incluso que no puede legislar en materia, por ejemplo, de autonomía universitaria. Y eso ahí no dicen nada los jueces. El señor Arévalo no se molesta. Debería hacerse una autocrítica y decir, mis muchachos se han equivocado. Pero más que los jueces, yo siento que la debilidad del propio Congreso hace que esto suceda. Si tuviéramos mejores congresistas, si tuviéramos un Congreso más cohesionado, abrazando determinados principios que están además cautelados no solamente por la Constitución, sino por sus propios reglamentos, esto no sucedería. Bueno, si yo fuera congresista, yo ante la primera de esas cosas, lo llamo al presidente de la Corte Suprema. Claro, él dirá, cada juez es autónomo, sí, es verdad. Pero él es responsable de la política a nivel judicial. Entonces, ¿qué medida tú has hecho contra ese juez o esa jueza que ha invadido el fuero de un poder independiente como es el Parlamento Nacional? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué medida has tomado? ¿Sigue trabajando? ¿Le has dicho que está muy bien? Eso es control político contra el presidente del organismo correspondiente. Ángel, rápido porque me gana el tiempo. Se vienen elecciones del 2026... Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, prácticamente definido. ¿Lo veremos en alguna de las cámaras a usted? Dígame que sí. Dígame que sí, por favor. Bueno, voy a contar pues una historia. A ver, no se sabe mucho. Nos hemos afiliado a un partido conjuntamente con Philly Butters, ¿no? Fernán Altuve y otras personas más, que es Avanza País. Avanza País. Vamos a construir una alternativa en el tiempo que falta y presentarnos en la lista electoral para justamente empezar a superar este tipo de problemas que yo creo que están debiendo a la República. Más allá del color de la camiseta que usted lleve puesta, se lo digo desde lo más profundo del sentimiento peruano que me embarga en este momento, yo creo que personas como usted hacen falta en el Congreso. El Congreso necesita una reforma interna y solo es posible teniendo profesionales como usted, que la tengan clara, que le sumen al país, que le aporten al país, que sostengan el orden constitucional y que a partir de ahí el país goce de una estabilidad jurídica que permita, desde la perspectiva de quienes quieran venir
a invertir en el país la tranquilidad y la seguridad que tiene un poder del Estado que los respalda y que los defiende. Eso es, bueno, un poco esa es la sentida. Yo en realidad ya tengo una edad que he pasado por la experiencia política y siendo comentarista, analista político, profesor universitario, podría decir que llego a una satisfacción en mi propio proyecto de vida. Sin embargo, lo que me lleva un poco es la conclusión. Veo enorme debilidad, veo que, por ejemplo, el Congreso se deja avasallar. Exacto. ¿Te das cuenta? No defiende sus fueros como corresponde. La arquitectura constitucional se traviea. En ninguna parte del mundo se ha dicho que los jueces están por encima de los representantes populares. El Poder Judicial no es el primer poder del Estado. Aquí nos han modificado la Constitución sin que nos demos cuenta, ¿te das cuenta? Sí, pues. Es terrible. Ángel, se nos pasó el bloque volando. Seguramente nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Espero que los argumentos que he dado un poco sirvan para dar luces en un tema que es complejo porque se ha politizado. Así es. Porque esto en una escuela de derecho es muy sencillo, porque las competencias de uno están claras. Pero ya si tú le metes un ingrediente adicional político, ya se distorsiona. Ahí pues empieza la distorsión grosera. Ángel, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Miguel Ángel Tocayo. La verdad, muy contento de estar. Y esperemos pues seguir, porque creo que hay que hacer docencia en estos temas y evitar que los asuntos jurídicos, que son valiosos porque se colocan por encima de la contienda política, terminen siendo politizados y se contaminen con los intereses subalternos que a veces están en lisa. Muchas gracias, Ángel. Amigos, una pausa y volvemos en unos minutos en Tiempo Vital.